el vídeo de hoy vamos a ver una de las 12 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Los Aprendecasas de Halloween y que van a permitir a los peques reforzar vocabulario y también colores, números y gramática como puede ser el género, los plurales y la conjugación. Concretamente, en este caso vamos a ver los verbos, pronombres y la conjugación tanto en presente de indicativo como en cualquier tiempo verbal. Al inicio encontraréis la diapositiva en la que os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs que podéis complementar, como pueden ser los centros de Halloween y el Día de Muertos. Por si queréis acudir a un apartado específico, encontraréis este índice. Como veis al inicio tenemos las rutinas y el vocabulario, después la conjugación con sujeto y verbo y por último las oraciones con sujeto, verbo y objeto. Ahora ya voy a ponerlo en grande y comenzamos a ver la presentación. Podéis utilizar esta diapositiva a modo de introducción y pedir a los responsables o a algún peque que salga a la pizarra para ir señalando y toda la clase puede leer. A continuación tenemos la diapositiva para practicar la rutina de los saludos y nosotros nos turnamos a hacerlo con la rima, tipo Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Lo hacemos con la ayuda de las mascotas de la clase y los peques se van turnando. La verdad que les gusta mucho porque ellos van escogiendo el compañero al que quieren preguntar. Ahora tenemos ya el centro de esta sesión que, como veis, dice hoy yo celebro Halloween. Podéis reflexionar un poco sobre la fecha y algunas tradiciones con esta diapositiva, de modo que los peques pueden leer ¿qué día es hoy? Y responden hoy es el 31 de octubre. Podéis preguntar cómo lo celebráis, si decoráis la clase, la casa o qué tradiciones os gusta llevar a cabo. Lo que vamos a hacer es empezar a introducir el vocabulario y va a haber distintos sets. En este caso no me voy a parar en ellos porque hay presentaciones específicas para reforzarlo. Esta es simplemente a modo de repaso, así que voy a ir rapidito, pero como veis podéis hacer clic en las casillas, van a ir apareciendo las palabras, de modo que los peques pueden leerlas y añadir gestos. Vamos a tener un total de 16 palabras, pero si lo queréis hacer de una manera más accesible, tenéis la presentación específica con el set 1 y el set 2 por separado, es decir, con 8 palabras cada uno. Bueno, voy rapidito como veis, simplemente para enseñároslo. Una vez que los peques están familiarizados con el vocabulario, vamos a pasar a la formación de oraciones con sujeto y verbo, así que podéis reflexionar un poco sobre lo que es cada una de estas partes. También vais a tener la siguiente diapositiva en la que os explico la diferencia entre la forma en infinitivo y la forma conjugada de los verbos. Podéis pedir a un peque, una vez más, que salga al centro de la pizarra y vaya señalando para que toda la clase lea. Vosotros podéis dedicar el tiempo que necesitéis para reflexionar sobre cada una de las partes. Para empezar a romper el hielo con lo que serían los verbos, tenemos esta pregunta que dice ¿qué haces en Halloween? Yo comparto caramelos. Como veis tenemos la terminación en ir que se corresponde a la tercera conjugación. Ahora ya pasaríamos a lo que sería la formación del presente indicativo y comenzamos con un ejemplo explicando a los peques cómo quitamos el infinitivo y añadimos la terminación. De modo que nos quedaría, ella compra caramelos. Ahora tendríamos esta tabla con el verbo comprar. Si los peques ya están familiarizados con la conjugación, podéis pedir que escriban el verbo comprar con las formas ya conjugadas, bien sea en algunos de los materiales que habíamos visto previamente, como eran las cajas conjugadoras, las conjugacajas o el detective SV, pero si no también este pack tiene las aprendecasas para conjugar o los extiende hojas que podéis añadir para practicar la conjugación. Si damos, por ejemplo, clic
a la tecla Enter van a ir apareciendo las formas y así podéis comprobar. En este caso he puesto infinitivos para cada una de las conjugaciones. Tenemos para la primera comprar, para la segunda comer y para la tercera compartir. He escogido estos 3 verbos porque encajan perfectamente con la idea de Halloween, ya que podemos comprar caramelos o comerlos o compartirlos. Si damos clic a la tecla Enter van a ir apareciendo cada una de las formas, así que podéis repasar la conjugación. Como veis voy rapidito, pero simplemente para que lo veáis. Ahora ya tendríamos un juego para que practiquéis y lo que podéis hacer es o pedir a un peque que complete un verbo, como puede ser comprar, o si no, podéis escoger un pronombre y tiene que escribir la forma para las 3 terminaciones. Es decir, si por ejemplo cogemos ellos o ellas, vamos a hacer para el verbo comprar, comer y compartir. Entonces tendríamos ellos, ellas, compran, comen y comparten. Y así sucesivamente hasta completar la tabla. Ahora podéis ver esta a modo de ejemplo ya completada por si queréis utilizarla como chuleta cuando llevéis a cabo algún ejercicio. O si no, también os dejo esta otra opción sin completar por si queréis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan anotando las formas conjugadas de los verbos. Como la temática es Halloween, pues ahora hemos puesto unas tumbas un tanto particulares que serían por una parte el sujeto y por otra parte el verbo. En este caso tenemos la tabla de soporte con los infinitivos que hemos visto. La idea es muy sencilla, simplemente daríamos clic a los 2 dados, tanto al sujeto como el verbo, vamos parando y los peques tienen que conjugar. En este caso nos sale el sujeto ella y el verbo compartir. Por lo tanto, si vamos a la tabla, vemos que la forma sería ella comparte. Lo que podéis hacer es utilizarlo para dialogar, bien sean parejas o pequeños grupos. También lo que podéis hacer es utilizarlo en juegos de actuar y adivinar, de modo que el peque que tiene que adivinar el sujeto y el verbo se coloca de espaldas a la pizarra sin poder ver para que su compañero haga los gestos. Y una vez más podéis anotarlo en cualquiera de las tablas que vais a encontrar en las casas de Halloween disponibles en este pack. Vais a tener la misma opción, pero en este caso con el dado solo con el dibujo, por lo tanto ya es un poquito más complicado en el sentido que tienen que saber el verbo. Ahora ya, si seguimos, vamos a aumentar en complejidad y como veis tenemos la misma idea pero sin la tabla de soporte. Por lo tanto, los peques tienen que ya estar familiarizados con la conjugación. Y una vez más lo vais a tener lo que sería el dibujo y la palabra escrita y también solo el dibujo. De hecho, mirad, si queréis podemos hacer un ejemplo. A ver, vamos a ponerlo aquí en grande y lo vemos. Entonces vamos a hacer el sujeto y el verbo. Un peque dice paro y tendríamos ella, y en este caso el verbo es comprar, por lo tanto la forma conjugada sería ella compra. Mirad, vamos a ver ya el ejemplo de las casas y tenéis esta diapositiva por si queréis expresar gustos en parejas o pequeños grupos. Como veis tenemos ya un ejemplo de casa para conjugar. Vais a encontrar distintos formatos. Por una parte tenéis lo que serían los pronombres en la parte superior y en la inferior tablas. También vais a tener, por ejemplo, esta plantilla que es para escribir aquí las respuestas. En cualquier caso, os he dejado en la entrada del blog un vídeo en el que podéis ver un montón de ideas para sacar el máximo partido a este tipo de casas, ya que os van a servir tanto para completar los verbos en la parte superior, también en juegos de actuar y adivinar, otros para completar la tabla. La verdad que hay un montón de ideas. De hecho, mirad, también tenéis, por ejemplo, esta opción que la podéis meter en una hoja transparente y utilizarla para dibujar y llevar a cabo juegos de actuar y adivinar. Una
Cosa que podéis hacer es también añadirle a lo que sería la base de la casa el extiende hojas, porque os va a permitir tener un espacio extra para poner más verbos o incluso para formar oraciones. Mirad, aquí tenemos un ejemplo, para que conjuguéis los verbos, y ahora os voy a enseñar una opción de extiende hojas que, como veis, incluye pues otros infinitivos en ar, en y en ir. Y una vez más tenéis este espacio para que utilicéis como hoja de respuesta en cualquiera de los juegos que llevéis a cabo. Hay distintas opciones, por ejemplo, personalizable, y así vosotros podéis escoger el que mejor os venga. Y una opción que os va a permitir el extiende hojas es reforzar las oraciones con sujeto, verbo y objeto. Entonces, lo que he hecho es añadir en esta presentación algún juego para que practiquéis. Como veis, tenemos esta primera parte que incluye la tabla y tenemos por una parte un dado con el sujeto, otro con el verbo y ya después tenemos el objeto. La idea es parecida a la que vimos en el juego anterior. Daríamos clic en el sujeto y en el verbo y el peque tiene que conjugar. En este caso sería tú, el verbo compartir, y la opción correcta sería tú compartes. Lo que es el objeto, en este caso he dejado caramelos, pero si queréis vosotros podéis anotar otras palabras e incluso mirar las que están incluidas en este pack. Al igual que hemos visto en el juego anterior, que era con sujeto y verbo, podéis utilizar esta estructura para llevar a cabo juegos de conjugar, de dialogar y de actuar y adivinar. La única diferencia es que ahora tenemos el objeto, que en este caso he puesto caramelos. Se me ocurre que podéis combinarlo con las gafas SVO y llevar a cabo juegos como puede ser el de las brujas silenciosas. De manera que escogemos a 3 peques, que son las brujas, y van a tener las gafas en las que escribirán cada una de las partes que salgan en los dados. Ya después procederíamos a llevar a cabo el juego, de modo que dichas brujas tienen que escoger a otros peques que adivinarán qué bruja les ha tocado, diciendo no el nombre del compañero, sino la parte de la oración que aparece en las gafas. Vais a tener la misma idea de juego, pero en este caso, como veis, va a variar el dado, de modo que los tenemos solo con el dibujo, para que escojáis la opción que mejor os venga. Y ahora ya, si seguimos, tenemos una vez más la diapositiva para que le enseñéis a los peques el ejemplo de aprende casas, pero en este caso vamos a añadirle lo que sería la parte inferior o el extiende hojas para que ellos puedan anotar oraciones con sujeto, verbo y objeto como hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, podéis utilizar cualquiera de las plantillas disponibles como hoja de respuesta al juego de los dados que acabamos de ver. Mirad, aquí tenemos un ejemplo en la que los peques pueden escribir. Vais a tener distintos modelos. Por ejemplo, tiene la parte para el sujeto, verbo y objeto. Y en la columna de la derecha os he dejado algunas palabras para que los peques puedan utilizar. Este es más personalizable y simplemente tendríamos la tabla. La verdad que hay un montón de opciones y lo mejor es que combinéis estos materiales con los otros que están incluidos en este pack, como pueden ser también las tarjetas o incluso el resto de aprendecasas. Os voy a dejar esta diapositiva para que mientras los peques completan cualquiera de las actividades, pues también practiquen material escolar y colores. Y os he dejado también algunos ejemplos de usos de las casas. No importa el modelo que utilicéis, incluso con el de las casas conjugadoras podéis unir dos mitades y escoger varios pronombres para que los peques adivinen los que ha señalado su compañero. También los podéis utilizar como un tablero del bingo, en este caso sería con pronombres, no con el vocabulario, y podéis meter en el interior cualquier material o caramelo, así como las gafas que hemos visto para llevar a cabo los juegos. Espero que os gusten las ideas y que os sirvan.